Buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana, desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciemos nuestro servicio cantando el himno número 83. Dios nos hizo libres hoy, pues la vida es libertad. No hay ni bando ni facción. Dios nos une en su bondad. En la mente hallaréis unidad y bendición. Juntos, en felicidad, acudimos al Señor. Nuestra esclavitud cesó, pues hallamos firme unión. En la tierra se oirá, el amor es nuestro Dios. Hymn number 83. Leeré ahora de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en el concepto de la libertad de la Biblia. Isaías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar sus semillas, así Jehová, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Lucas. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad para los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos en todos en la sinagoga estaban fijos en él, y entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Juan: Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque Él me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al hablar de estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libre. Entonces le respondieron: Descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Romanos: Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos, además, de que los que aman a Dios, todas las cosas lo ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hechos. En aquellos tiempos, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura.
Tomándolo preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que lo vigilaran. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche Pedro dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de sus manos. Y le dijo el ángel: cíñete y ata tus sandalias. Y él lo hizo así. Y lo dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel, sin saber lo que el ángel hacía era realidad. Más bien, pensaba que veía una ilusión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Salieron y pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora verdaderamente entiendo que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Corintios. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y es manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, y no en tabla de piedra, sino en tablas de corazón, de la carne del corazón. Esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. Romanos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad. Así, ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Santiago. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad,
nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Leeré ahora de Ciencia y Salud. Como nuestra nación, los Estados Unidos, la ciencia cristiana tiene su declaración de independencia. Dios ha dotado al hombre con derechos inalienables, entre los cuales están el gobierno de sí mismo, la razón y la conciencia. El hombre se gobierna a sí mismo, debidamente solo cuando es guiado correctamente y gobernado por su Hacedor, la verdad y el amor divinos. La racionalidad espiritual y el libre pensamiento acompañan la ciencia que está aproximándose y no pueden ser reprimidos. Ellos emanciparán a la humanidad y reemplazarán los métodos no científicos y las así llamadas leyes. Antaño fue la cruz el signo central de la verdad, y aún lo es hoy. El látigo moderno es menos material que el azote romano, pero es igualmente cortante. El frío desdén, la resistencia obstinada, la oposición de las iglesias, de las leyes del Estado y de la prensa, siguen siendo los precursores del pleno aparecer de la verdad. Un cristianismo más elevado y más práctico, que demuestra justicia y satisface las necesidades de los mortales en la enfermedad y en la salud, se halla a la puerta de esta época, pidiendo ser admitido. ¿Vais a abrir o a cerrar la puerta a este ángel visitante, quien llega en la quietud de la mansedumbre, como antaño vino el patriarca al mediodía? La verdad trae los elementos de la libertad. Sobre su estandarte está el lema inspirado por el alma. La esclavitud está abolida. El poder de Dios libera al cautivo. Ningún poder puede resistir el amor divino. ¿Qué es este supuesto poder que se opone a Dios? ¿De dónde viene? ¿Qué es aquello que ata al hombre con cadenas de hierro, el pecado, la enfermedad y la muerte? Todo lo que esclavice al hombre es opuesto al gobierno divino. La verdad hace libre al hombre. Puedes reconocer cuando la verdad empieza a liderar por el escaso número y la fidelidad de sus seguidores. Así es como la marcha del tiempo lleva hacia adelante el estandarte de la libertad. Los poderes de este mundo lucharán y ordenarán a sus centinelas que no dejen que la verdad transponga la guardia hasta que se suscriba a sus sistemas. Pero la ciencia, no haciendo caso a las bayonetas caladas, sigue su marcha. Siempre hay algún tumulto, pero hay quienes cierran las filas alrededor de este estandarte de la verdad. La historia de los Estados Unidos, como toda historia, ilustra el poder de la mente y muestra que el poder humano es proporcional
al modo correcto de pensar que incorpora. Unas pocas frases inmortales, exhalando la omnipotencia de la justicia divina, han sido potentes como para romper las cadenas despóticas y abolir el poste de azotar y el mercado de los esclavos. Pero la opresión no terminó a causa del derramamiento de sangre, ni salió el soplo de la libertad de la boca de un cañón. El amor es liberador. La abolición legal de la servidumbre no remunerada en Estados Unidos fue difícil, pero la abolición de la esclavitud mental es tarea más ardua. Las tendencias despóticas inherentes a la mente mortal y que continuamente germinan en nuevas formas de tiranía tienen que ser desarraigadas mediante la acción de la mente divina. Hombres y mujeres de todas las regiones y razas todavía son esclavos del sentido material, ignorantes de cómo obtener su libertad. Los derechos del hombre fueron vindicados en una sola región y en el plano más bajo de la vida humana, cuando la esclavitud fue abolida en los Estados Unidos. Eso solo fue un presagio de más pasos hacia la proscripción de una esclavitud mundial, que se halla en planos más elevados de la existencia y bajo formas más sutiles y depravadoras. La voz de Dios en favor del esclavo africano aún resonaba en los Estados Unidos cuando la voz del heraldo de esta nueva cruzada dio la tónica nota de la libertad universal, pidiendo un reconocimiento más pleno de los derechos del hombre como hijo de Dios, exigiendo que las cadenas del pecado, la enfermedad y la muerte fueran removidas de la mente humana y que su libertad fuera ganada, no mediante la guerra entre los hombres, no con bayoneta y sangre, sino mediante la ciencia divina del Cristo. Dios ha construido una plataforma más elevada de derechos humanos y la ha construido sobre reivindicaciones más divinas. Estas reivindicaciones no son hechas por medio de códigos o de credos, sino en demostración de que en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Los códigos humanos, la teología escolástica, la medicina y la higiene material encadenan la fe y la comprensión espiritual. La ciencia divina parte estas cadenas y el derecho inherente del hombre de tributar homenaje solo a su hacedor se impone a sí mismo. Vi ante mí a los enfermos, consumiendo años de servidumbre a un amo irreal, en la creencia de que los gobernaba el cuerpo en vez de la mente. A los lisiados, los sordos, mudos, ciegos, enfermos, los sensuales, los pecadores, quise salvar de la esclavitud de sus propias creencias y de los sistemas educativos de los faraones, quienes hoy, como antaño, mantienen a los hijos de Israel en servidumbre. Vi ante mí el terrible conflicto, el mar rojo y el desierto, pero seguí avanzando con fe en Dios, confiando en la verdad, el fuerte liberador, para que me guiara hacia la tierra de la ciencia cristiana, donde todas las cadenas caen y los derechos del hombre son plenamente conocidos y reconocidos. Vi que la ley de la creencia mortal incluía todo error y que así como las leyes opresoras son combatidas y se les enseña a los mortales su derecho a la libertad, así las pretensiones de los sentidos que esclavizan deben ser negadas y reemplazadas. La ley de la mente divina tiene que acabar con la servidumbre humana, o los mortales continuarán sin conocer los derechos inalienables del hombre y sujetos a una esclavitud sin esperanza.
porque algunos educadores públicos permiten una ignorancia respecto al poder divino. Una ignorancia que es el fundamento de continua servidumbre y de sufrimiento humano. Al discernir los derechos del hombre, no podemos dejar de prever el fin de toda opresión. La esclavitud no es el estado legítimo del hombre. Dios hizo libre al hombre. Pablo dijo, soy libre de nacimiento. Todos los hombres deberían ser libres. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. El amor y la verdad liberan, pero el mal y el error conducen al cautiverio. La ciencia cristiana alza el estandarte de la libertad y exclama, seguidme. Escapad de la esclavitud de la enfermedad, del pecado y de la muerte. Jesús trazó el camino. Ciudadanos del mundo, aceptad la libertad gloriosa de Dios, de los hijos de Dios, y sed libres. Este es vuestro derecho divino. El ser de Dios es infinitud, libertad, armonía y felicidad sin límites. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Como los sumos sacerdotes de antaño, el hombre es libre para entrar en su lugar santísimo, en el reino de Dios. Oremos por nuestra congregación, primero en silencio, y después digamos juntos en voz alta el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Continuemos ahora cantando el himno número 371. Cantamos en loor, oh Dios, de vida a ti. Y habremos hoy de reflejar tu puro ser. Nos das tu protección, nos libras del temor, cesó la lucha y el dolor, aquí estás tú. Hymn number 371.
Nuestra iglesia, la tercera iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York, es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Nuestros servicios son en español los domingos a las 12 del mediodía y la reunión de testimonios de los miércoles es a las 6:30 de la tarde. En inglés, nuestros servicios son los domingos a las 11 de la mañana y la reunión de testimonios el miércoles a las 7:30 de la noche. Todos nuestros servicios se llevan a cabo en línea y en persona. Nuestra iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la escuela dominical, los estudiantes aprenden cuánto Dios les ama. Igual aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo al thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La ciencia cristiana es una religión sanadora. A todos ustedes presentes y en línea, les invitamos a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con sus oraciones. Si está escuchando por teléfono y desea compartir un testimonio, presione el asterisco, luego el número 6. Nuestro técnico escucha y activará su voz. Entonces, por favor, hable directamente en el micrófono del teléfono. No use el altavoz, así podemos escucharlo mejor. Si asiste por Zoom, por favor, active su micrófono y tendrá la palabra. Leeré un testimonio enviado por un miembro de nuestra iglesia en la ciudad de Cambridge, Massachusetts. Y ella dice: una mañana empecé a sentir un dolor agudo en el abdomen. Aunque me costaba hablar, llamé a una practicista de la ciencia cristiana y le pedí que orara por mí. Durante los 2 días siguientes, me quedé en casa sin poder trabajar. Mis padres y mi hermana me apoyaron durante este tiempo. Mi mamá me leía muchos testimonios de publicaciones periódicas de la ciencia cristiana. A veces, en el medio de la noche, especialmente cuando me sentía desanimado o casi abrumado por el dolor, estos testimonios ayudaron a volver mi atención al hecho de que la ciencia cristiana sana, incluso en las situaciones más agudas. A veces se me ocurría pensar que tal vez lo más correcto era que mis padres me llevaran a un hospital. Pero cada vez que me venían estos pensamientos, sentía la profunda certeza de que Dios estaba conmigo y que podía, en cambio, confiar en su poder inminente y omnipotente. No quería que me privara de las lecciones espirituales de esta experiencia y de cómo se aplicaban no solo a mí, sino a todos en estos momentos de tan grande necesidad. A menudo me venía a la mente este versículo del relato de cuando Jesús resucita a Lázaro. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Juan 11. La practicista compartió conmigo varios pasajes útiles del libro de texto de la ciencia y salud, con llave en las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Una declaración que fue muy fortalecedora fue esta: todas las funciones del hombre verdadero están gobernadas por la mente divina. Esta verdad me habló muy directamente porque todavía me agobiaba mucho el temor de que una función básica de mi cuerpo hubiera fallado, de que, de alguna manera, mi ser se hubiera corrompido. Esta declaración fue un correctivo muy poderoso y a menudo me venía al pensamiento sin ningún esfuerzo de mi padre, reemplazando el temor con una confianza más profunda en Dios. Estaba empezando a ver que el gobierno de Dios sobre todo el universo tenía que incluir la armonía en todos los aspectos de la experiencia, abarcando mi trabajo, mis relaciones
y lo que yo percibía como mi cuerpo. También descubrí que necesitaba apegarme a la verdad absoluta en cualquier pensamiento sobre mí mismo. En un momento dado, la practicista me dijo que todo el enfoque de su oración para mí ese día había estado en dos leyes fundamentales. Dios es todo y Dios es bueno. Su devoto apoyo en esta oración claramente me bendijo. Una noche, cuando los síntomas parecían más agresivos, levanté la vista y me sentí fascinado por estas verdades absolutas. Durante lo que parecieron muchas horas, fue como si Dios mantuviera mi atención, sin pestañear en la verdad de Dios perfecto y hombre perfecto. Este era un elemento esencial de la seguridad que sentía. Incluso cuando la sugestión del dolor parecía intensa, pude descansar en esta verdad absoluta cada vez más. A veces, en estos periodos de centrada oración, aparecía una imagen en mi pensamiento que me ayudaba a sentir el amor de Dios. Me veía a mí mismo como un niño muy pequeño, acunado en los brazos de una madre, meciendo suavemente en su porche tranquilo. Había mucha comodidad, serenidad y seguridad. Sentía la verdad de mi existencia, con todo el tierno amor y cuidado de Dios a la mano, y que esta verdad del ser para la realidad permanente de mi experiencia. En cierto modo, esta imagen recurrente se convirtió en un presagio de lo que el libro de texto de ciencia identifica como la prueba de la curación, el sentido dulce y seguro de que Dios es amor, ciencia y salud, página 569. Aproximadamente una semana después de que comenzara el desafío, hubo un día especial en el que mis padres celebraron su aniversario. Yo estaba ansioso por participar en tan feliz momento familiar. El día resultó ser un momento decisivo. La perfecta sincronización de Dios de cada detalle ese día fue mucho más allá de lo que mi hermana y yo podríamos haber planeado. Las camisetas de celebración se recibieron a tiempo. Mis necesidades de movilidad fueron satisfechas de manera sorprendente. Tuve un tiempo inesperado para estudiar y orar en la sala de lectura de nuestra filial de la Iglesia de Cristo Científico. Incluso tuve la oportunidad de firmar la urgente solicitud de ciudadanía de la esposa de un amigo. Sentí que la misma omnipotencia gobernante de Dios, el bien, que tan claramente armonizaba todo durante el día, tenía que estar gobernando lo que yo percibía como mi cuerpo. No necesitaba conocer ningún detalle físico, ni pensar en el cuerpo en términos materiales. El día ilustró vivamente todas las funciones del hombre verdadero, abarcar toda nuestra experiencia y no se divide en diferentes compartimientos en los que algunas funciones parecen estar en el cuerpo humano y otras en el transporte, la logística, las relaciones internacionales, etc. Todas estas funciones me parecieron funciones totalmente armoniosas del ser de Dios, en todo perfectamente gobernado. Una semana más tarde, cuando necesitaba hacer algunas compras, sentí cierto miedo sobre si me sentiría realmente bien al salir de mi cuenta. Al hacer una pausa para escuchar la guía de Dios, sentí que Él me reconfortaba. Después de salir del auto en la tienda de comestibles, me encontré con un amigo científico cristiano que estaba de visita desde otro lado del país. Después de hacer las compras, nos sentamos y hablamos un rato. En el fondo se escuchaba una canción de Bob Marley, aquella que dice, todo estará bien. Aquella promesa la tomé muy en serio.
Estaba muy agradecido por el ejemplo de la gracia de Dios, que me mostraba que no estaba solo. La curación completa se produjo poco después. Estoy muy agradecido por las muchas formas en que el amor de Dios se manifestó en esta experiencia para neutralizar el miedo, traer dominio y sanar. Me sentí muy apoyado por la practicista, por mi mamá, los miembros de la iglesia y todos los recursos de la Sociedad Editora de la Ciencia Cristiana. Esta experiencia me ha dejado con una profunda gratitud por la ciencia cristiana y todo lo que pude hacer y estar haciendo por la humanidad. Stephen Lapointe, Cambridge, Massachusetts. Gracias por su presencia, sus oraciones y su colaboración durante este servicio. Cantaremos ahora el himno número 65. Cantemos a su gloria, la gloria del Señor. Cantemos a su gloria, movidos por amor. Y cuanto más cantemos, al esplendor de Dios, sabiduría y libertad, Él nos la revelará. Su bendición divina, Él siempre nos dará. Qué grande es su promesa, luz del alma amanecer. Qué inmensa es su gloria, con brillo celestial, y cada vez sabremos más cuán grande es su amor. Cantemos a la gloria de su obra celestial, las maravillas hechas, el triunfo del amor. Cantemos a su gloria, pues fuerza Él nos da. Mi gracia siempre bastará, promesas del Señor. Hymn number 65.